Lucía había vivido toda su vida en una ciudad tranquila de México, rodeada por la calidez de su familia y amigos. A pesar de la estabilidad de su vida, el peso de la soledad comenzaba a ser más notorio a medida que pasaban los años. Su corazón anhelaba una compañía que compartiera sus sueños y sus temores. Fue entonces cuando, por casualidad, conoció a Andrés en una plataforma de citas internacionales. Él, un médico de 48 años, proveniente de Brasil, la cautivó desde el primer momento con sus mensajes llenos de ternura y promesas de amor eterno. Le hablaba de su vida en Sao Paulo, de su trabajo en un hospital prestigio, y le aseguraba que Brasil le ofrecía todo lo que ella necesitaba. Lucía, al principio, dudaba. Había escuchado tantas historias de mujeres que caían en las redes de hombres que solo buscaban dinero o papeles. Pero algo en Andrés le hacía confiar. Sus palabras eran tan persuasivas, tan llenas de pasión. «Ven a Brasil, Lucía», le decía en sus cartas, «juntos podemos construir una vida llena de amor y felicidad». La idea de dejar México no era fácil. Su familia, sus amigos, todo lo que conocía estaba allí. Pero el deseo de encontrar el amor verdadero, la promesa de una nueva vida, comenzaron a hacerla vacilar. A medida que pasaban los meses, los mensajes de Andrés se hicieron más frecuentes y más personales. Le contaba sobre su vida diaria, su trabajo en el hospital, y hasta le enviaba fotos de su elegante departamento en Sao Paulo. «Es el lugar perfecto para ti, Lucía», le decía. Le hablaba sobre la belleza de Brasil, de sus playas y su cultura vibrante, prometiéndole que viviría en un paraíso. La idea de mudarse a un lugar cálido y lleno de sol comenzó a seducirla. Andrés también le hablaba de sus sueños, de los planes que tenían para su futuro. Lucía sentía que estaba viviendo en un cuento de hadas. El verano de 2018, después de meses de conversaciones, Lucía tomó la decisión de mudarse. Vendió su pequeño departamento en México, se despidió de su familia y amigos, y con una mezcla de emoción y miedo, subió al avión que la llevaría a Brasil. La promesa de amor eterno y una vida en pareja era lo único que la acompañaba. Su corazón latía con fuerza al pensar en todo lo que dejaría atrás, pero en su mente, Brasil era el inicio de un nuevo capítulo. Al llegar al aeropuerto de Sao Paulo, Andrés estaba allí esperándola. Con una sonrisa cálida y un ramo de flores, la recibió como la mujer que había estado esperando durante años. Lucía se sintió especial, como una reina que finalmente encontraba a su príncipe. El primer encuentro fue todo lo que había soñado. Andrés la abrazó con ternura y su calidez parecía envolverla por completo. El camino hacia su nuevo hogar fue tranquilo, aunque Lucía no pudo evitar notar que la ciudad parecía diferente a lo que le habían mostrado en las fotos. El tráfico, el bullicio y el ritmo acelerado de Sao Paulo la desconcertaron un poco. Sin embargo, Andrés la tranquilizó, asegurándole que todo sería perfecto una vez que se instalaran. Vivirían en un elegante barrio donde el estrés de la ciudad no llegaría tan fácilmente. Si este contenido te está gustando, imagina todo lo que aún está por venir. Suscríbete ahora, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ninguna de las próximas novedades. Las primeras semanas fueron como un sueño. Lucía comenzó a adaptarse a su nuevo entorno, y Andrés parecía ser el hombre perfecto, atento, cariñoso y siempre dispuesto a complacerla. La casa que compartían era espaciosa y elegante, aunque algo le parecía extraña. Había detalles que no cuadraban. El lugar tenía una sensación de frialdad, de incompletitud. A veces, Lucía sentía que algo no estaba bien, pero Andrés siempre tenía una explicación para todo. «Es solo que estoy esperando que lleguen algunas cosas», le decía, «pero pronto este lugar será tuyo». Con el tiempo, Lucía comenzó a notar que pasaba menos tiempo en casa, como si el trabajo de Andrés la separara de él. Sin embargo, se convenció de que era solo una fase. La rutina de Andrés comenzó a cambiar. Aunque seguía siendo atento, las llamadas de trabajo, los turnos en el hospital y los viajes comenzaron a ocupar más tiempo que ella esperaba. A veces, pasaba días enteros sin saber exactamente en qué estaba trabajando. Lucía preguntaba por el hospital donde Andrés trabajaba, pero él siempre evitaba responder con detalles. «Es un hospital muy prestigioso», decía,
pero no puedo hablar mucho de mis pacientes. Esto comenzó a levantar pequeñas alarmas en la mente de Lucía, pero el amor que sentía por él la cegaba y las dudas comenzaban a desvanecerse. Andrés le prometió que pronto tendrían su vida perfecta juntos. Los días comenzaron a transcurrir con una mezcla de emociones para Lucía. A pesar de los detalles extraños que comenzaba a notar, se esforzaba por creer en la imagen perfecta que Andrés le había mostrado. La vida en Brasil no era como la había imaginado, pero decidía adaptarse. La ciudad, a pesar de ser hermosa, tenía un ritmo frenético que la desconcertaba. Andrés seguía trabajando muchas horas y a menudo no podía acompañarla en sus salidas. Sin embargo, insistía en que pronto tendrían más tiempo juntos. «Lo prometo», le decía, «pronto todo se calmará». Lucía se aferraba a esas palabras, esperando que la espera valiera la pena. Una tarde, Lucía decidió explorar más a fondo la ciudad por su cuenta. Salió a caminar por el centro de Sao Paulo, maravillada por los contrastes entre lo moderno y lo antiguo. En su camino, encontró un parque tranquilo donde se sentó a descansar y reflexionar sobre todo lo que había dejado atrás en México. El sol comenzaba a ponerse, y una sensación de melancolía se apoderó de ella. Estaba lejos de su familia, de su país, y aunque Andrés había sido cariñoso en sus cartas, algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, la idea de regresar no le parecía una opción, pues sentía que había invertido demasiado en esta nueva vida. Cuando regresó a casa esa noche, Andrés estaba esperándola con una sonrisa, como si nada hubiera cambiado. Se notaba que su rostro reflejaba cansancio, pero se mostró amable y atento, como siempre. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó mientras la abrazaba. Lucía intentó ocultar su inquietud y le relató su paseo por la ciudad. Andrés la escuchó con atención, pero notó que su mirada estaba ausente, como si estuviera distraído. Había algo en sus ojos que no se correspondía con el hombre tan apasionado que ella había conocido en línea. Lucía no supo por qué, pero una pequeña corazonada le dijo que algo se estaba ocultando. Esa noche, después de cenar, Andrés le dijo que tenía que salir a una reunión urgente con unos colegas. «No te preocupes, amor», le dijo con su tono suave. «Estaré de vuelta en unas horas». Lucía se quedó sola en la casa, mirando el reloj y preguntándose qué tan tarde volvería. El hecho de que Andrés tuviera tantas reuniones o compromisos fuera de casa ya no le parecía casual. Aunque le aseguraba que todo estaba bien, no podía dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. Decidió hacerle caso a su intuición y revisar algunos documentos que había encontrado por la casa, papeles que Andrés nunca le había mostrado. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Entonces acompáñanos. Suscríbete y mantente al día con todas las novedades que se vienen. Lo que descubrió esa noche cambiaría su percepción de todo. En una de las gavetas del escritorio de Andrés, Lucía encontró una carpeta con documentos oficiales. La curiosidad la llevó a revisar algunos, y lo que encontró la dejó paralizada. Eran registros médicos de pacientes que Andrés había tratado en el hospital. Pero lo más inquietante fue una lista con nombres de mujeres, todas de diferentes países, que parecían haber sido atendidas por él en consultas privadas. La mayoría de ellas eran extranjeras, como Lucía, y algunos de los nombres le resultaban vagamente familiares. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y el temor comenzó a apoderarse de ella. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Por qué había tantos registros con nombres de mujeres desconocidas? ¿Por qué Andrés no le había hablado de esto? Se sentía atrapada en una red que no lograba entender, pero que, de alguna manera, la involucraba de forma peligrosa. Las horas pasaron, y cuando Andrés regresó a casa por la madrugada, Lucía no pudo evitar confrontarlo. «¿Qué significa esto, Andrés?», le preguntó, mostrando los documentos con la mano temblorosa. Andrés, al principio, se quedó en silencio, pero luego intentó tranquilizarla con una mentira que la dejó aún más confundida. «Lucía, esas son solo antiguas investigaciones que hice en el hospital. Nada serio», dijo con una sonrisa forzada. «No tienes que preocuparte por eso. Son cosas del pasado». Pero Lucía no podía creerlo.
Algo en su actitud no encajaba. La manera en que evitaba mirarla a los ojos y cómo su voz sonaba tensa la hacían sentir que no estaba siendo honesta con ella. «No me mientas, Andrés», dijo Lucía, sintiendo el miedo apoderarse de su pecho. «¿Qué está pasando realmente aquí?». Andrés no respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su tono fue mucho más frío que antes. «Te dije que no te preocupes. Ya no quiero hablar de esto», dijo, y con un gesto autoritario se levantó de la mesa, dejándola sola con sus pensamientos. Lucía, sin embargo, no podía ignorar las señales. Había algo en Andrés que ya no le parecía familiar. Algo había cambiado, y ese algo le decía que estaba siendo engañada, o peor aún, que se encontraba atrapada en una situación peligrosa. En su corazón sabía que debía salir de esa casa, pero su mente no encontraba la forma de hacerlo. Había dejado todo atrás para estar con Andrés, y ahora se encontraba en un país desconocido, sin saber en quién confiar. Sus temores aumentaban con cada día que pasaba, pero su amor por él seguía siendo fuerte. La disyuntiva entre quedarse o escapar la estaba destrozando por dentro. Los días siguientes transcurrieron con una tensión palpable en el aire. Lucía intentó seguir adelante con su rutina, pero la desconfianza y el miedo la invadían. Cada vez que Andrés salía de casa, ella sentía una necesidad urgente de revisar todo lo que podía. Encontró más documentos sospechosos, algunos relacionados con dinero y otros con viajes que Andrés había realizado sin explicarle. La sensación de estar siendo observada crecía cada vez que él regresaba, siempre con una sonrisa, pero Lucía ya no veía lo mismo en sus ojos. El hombre al que había conocido en línea, aquel que parecía tan sincero y lleno de amor, comenzaba a desmoronarse ante ella. Una mañana, Andrés salió temprano para lo que dijo sería una jornada de trabajo muy importante. Lucía, sintiendo que no podía esperar más, decidió dar un paso crucial. Con los nervios al máximo, se dirigió a la ciudad para hacer una pequeña investigación por su cuenta. Decidió ir al hospital donde Andrés trabajaba, con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara todo lo que estaba sucediendo. Al llegar, se presentó como la esposa de Andrés y le pidieron que esperara en la recepción mientras verificaban la información. Lo que descubrió en el hospital no hizo más que aumentar sus dudas. Nadie parecía reconocer a Andrés como un médico destacado, y las pocas personas que lo mencionaron hablaban de él con una indiferencia que la sorprendió. En los archivos, Lucía no encontró ninguna prueba sólida de que Andrés estuviera realmente trabajando allí. Esto la dejó más confundida y alarmada. No solo parecía estar ocultándole detalles de su vida profesional, sino que estaba construyendo una mentira que ella no había podido ver. Sentía que se estaba ahogando en un mar de dudas y mentiras y no sabía a quién acudir. A su regreso a casa, Lucía trató de confrontarlo nuevamente, pero Andrés actuó con un aire despreocupado que la hizo sentirse aún más vulnerable. «¿Por qué no me has dicho la verdad, Andrés?», le preguntó, con la voz temblando. «Te he visto en el hospital y nadie sabe nada de ti. ¿Qué está pasando?». Él la miró con una mezcla de irritación y cansancio, y, por un momento, Lucía vio una chispa de algo oscuro en su mirada. «Lucía, ya basta», dijo él con frialdad. «Te dije que no preguntaras más. Hay cosas que no entiendes y no las entenderás». Esa respuesta la dejó helada, pero algo dentro de ella le dijo que debía seguir indagando. Con el paso de los días, la situación comenzó a tomar un giro aún más extraño. Lucía notó que, por más que intentaba hablar con él sobre sus sospechas, Andrés se volvía cada vez más evasivo. A menudo, cuando regresaba a casa por la tarde, se encontraba con una casa vacía y un teléfono apagado. Las llamadas que intentaba hacerle a veces eran ignoradas, y otras veces él respondía con excusas que no tenían sentido. Todo apuntaba a un hombre que ya no era el que había prometido ser. Estaba perdiendo la paciencia, y Lucía sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande y peligroso que lo que había imaginado. Esa noche, Lucía decidió actuar con cautela. Durante la cena, Andrés estaba más distante que nunca, sumido en pensamientos que Lucía no comprendía. Ella aprovechó un momento en que él se levantó para ir al baño y comenzó a revisar sus pertenencias. Buscó en su celular
en sus correos electrónicos, en cualquier pista que pudiera ayudarla a entender qué estaba ocurriendo. Y fue allí, en una carpeta oculta de su correo, donde encontró algo que la hizo casi caer al suelo. Una serie de correos electrónicos entre Andrés y un hombre que parecía ser su contacto en una red internacional. Esos correos hablaban sobre la organización de eventos, pero los detalles eran vagos y demasiado codificados para que Lucía pudiera entender completamente. El contenido de esos correos la dejó aterrada, pero lo peor aún estaba por venir. A medida que profundizaba más en los mensajes, descubrió que Andrés estaba involucrado en algo mucho más oscuro. La red de contactos de la que formaba parte estaba relacionada con estafas a mujeres extranjeras, engañándolas para que se casaran con ellos bajo falsas promesas. Lucía se sintió mareada. Lo que había comenzado como una relación aparentemente amorosa se había transformado en una pesadilla, y ella era ahora una pieza en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Al parecer, Andrés no era el hombre que ella pensaba. Era un experto manipulador que utilizaba su posición como médico para crear una fachada que le permitiera atraer a mujeres solitarias de todo el mundo. La revelación fue como una daga en su corazón. Todo lo que había soñado, todos los planes que había hecho, se derrumbaron en cuestión de minutos. Lucía no podía creer lo que estaba viendo, pero sabía que debía actuar rápidamente. Sentía que su vida estaba en peligro. Andrés no solo le había mentido sobre su identidad, sino que ahora estaba atrapada en un siniestro plan que no entendía completamente. Con el corazón acelerado, Lucía cerró el correo electrónico y se apresuró a guardar el teléfono de Andrés, pero el temor y la incertidumbre se apoderaron de ella. ¿Cómo podría salir de todo esto sin que él lo descubriera? ¿Qué debía hacer ahora? Y mientras la historia sigue desarrollándose, ¿qué tal si aprovechas para suscribirte ahora? Así no te pierdes nada de lo que está por venir. El miedo de Lucía comenzó a transformarse en una determinación fría. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, que su vida estaba en juego y que cualquier paso en falso podría ser fatal. Esa noche, cuando Andrés regresó a casa, Lucía fingió normalidad, pero su mente no paraba de trabajar. Mientras él hablaba de su día, ella lo observaba detenidamente, buscando cualquier signo que pudiera delatarlo. Andrés, como siempre, parecía encantador, pero Lucía ya no confiaba en nada de lo que decía. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero se mantenía firme en su decisión de descubrir la verdad. A medida que los días pasaban, Lucía planeaba su escape de esa prisión emocional y física. Sabía que Andrés tenía contactos en la red que no solo eran peligrosos, sino también impredecibles. Si ella intentaba confrontarlo de nuevo, las consecuencias podrían ser desastrosas. Así que comenzó a hacer todo en silencio, sin que él se diera cuenta. Con cada paso que daba, sentía que el peligro se acercaba más, pero no podía retroceder. La única forma de salvarse era seguir adelante. Durante ese tiempo, Lucía encontró un pequeño aliado. La vecina del edificio, una mujer mayor llamada Carmen, que había estado observando la extraña conducta de Andrés. Carmen comenzó a compartir con Lucía fragmentos de su propia experiencia. Le habló sobre cómo, en el pasado, había visto mujeres extranjeras que llegaban llenas de ilusión, pero nunca se las volvía a ver. Esos hombres son expertos en lo que hacen. Querida, tienes que estar muy alerta, le aconsejaba Carmen cada vez que se cruzaban. Lucía sabía que la mujer tenía razón. Cada vez más, las piezas del rompecabezas se iban encajando, y la figura que tomaba forma ante ella era aterradora. Andrés no era solo un médico. Era un hombre que había manipulado mujeres, destruyéndolas emocionalmente para obtener lo que quería. Una tarde, Lucía decidió salir para investigar más a fondo, sabiendo que Andrés no estaría en casa hasta tarde. Fue a la misma zona donde había encontrado las primeras pistas y comenzó a hablar con algunas personas que trabajaban cerca del hospital. Descubrió que Andrés era un hombre bien conocido, pero no precisamente por sus logros médicos. Al parecer, varias mujeres que habían sido pacientes suyas en el pasado hablaban a sus espaldas sobre cómo había comenzado a acercarse a ellas de manera sospechosa. Muchas de ellas no querían hablar abiertamente, temiendo represalias, pero algunas mencionaron que Andrés había intentado involucrarlas en transacciones poco claras. Con cada revelación,
El panorama de Lucía se volvía aún más sombrío. No solo estaba atrapada en una red de mentiras, sino que estaba siendo utilizada como parte de un plan mucho mayor. El sistema que Andrés había creado estaba basado en el control absoluto sobre las mujeres que manipulaba. Cada una de ellas había sido víctima de una táctica similar a la que Lucía ahora estaba viviendo. No solo se trataba de dinero o de obtener una esposa para él, sino de una red internacional que usaba mujeres como peones. Lucía se sintió invadida por una mezcla de miedo y furia. ¿Cuántas más habría? ¿Cuántas mujeres como ella podrían estar atrapadas en el mismo juego? Al regresar a casa, Lucía ya no podía tolerar más esa fachada de normalidad. Cuando Andrés entró, notó algo diferente en su actitud. Lucía lo miró fijamente a los ojos, con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. «Sé lo que estás haciendo, Andrés», dijo con una calma que sorprendió al mismo Andrés. «Sé todo sobre tu red y sobre las mujeres a las que has manipulado. Sé que no eres quien dices ser». Andrés se quedó en silencio por un momento. Su rostro se tornó pálido, y Lucía pudo ver que la fachada comenzaba a desmoronarse. Fue entonces cuando él reaccionó, pero no con la sorpresa que esperaba, sino con una arrogancia peligrosa. «¿Y qué vas a hacer, Lucía?», le preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Vas a ir a la policía? ¿A los medios? Todos saben que aquí nadie te escuchará. Este es mi territorio». La amenaza en su voz era clara, pero Lucía, a pesar del miedo que la invadía, no retrocedió. «Puedo ir a donde sea necesario», respondió con firmeza. «Y si tú me haces daño, te aseguro que no te saldrás con la tuya». Andrés la observó por unos segundos, como si estuviera valorando sus opciones. Lucía sabía que ahora estaba más cerca que nunca de la verdad, pero también sabía que las consecuencias podrían ser devastadoras. La guerra psicológica había comenzado. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Pasó horas repasando mentalmente cada detalle, cada conversación, cada pequeño indicio que la había llevado a esta conclusión. No podía creer que la persona que amaba se hubiera convertido en un monstruo, un manipulador experto que había destruido vidas por su propio beneficio. Su corazón se llenó de tristeza, pero también de una nueva resolución. No solo debía salir de esa pesadilla, sino que debía asegurar que otros no cayeran en la misma trampa. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para que su historia, su sufrimiento, sirviera como advertencia. Lucía comenzó a tomar precauciones. Sabía que no podía confiar en Andrés ni en nadie más. Por lo tanto, comenzó a investigar en secreto todo lo que pudiera sobre él y sus conexiones. Cada vez que Andrés la dejaba sola en casa, ella aprovechaba para buscar más pistas. Las horas en la casa se volvieron más largas y angustiosas, pero Lucía estaba determinada. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que la situación empeorara. Tenía que encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, después de una discusión con Andrés, Lucía notó que él había dejado olvidado su teléfono móvil sobre la mesa. El corazón le dio un vuelco, pero no lo pensó dos veces. Tomó el teléfono y comenzó a revisar los mensajes, sabiendo que esa era su oportunidad para descubrir más sobre sus secretos. Encontró varias conversaciones que la dejaron helada. Mensajes con otros hombres, intercambios de información sobre mujeres que Andrés había manipulado en el pasado y lo más aterrador de todo, un contacto con alguien fuera de Brasil. Un mensaje en particular captó su atención. «La nueva mujer está lista, se trasladará a Brasil en 2 semanas». Lucía sintió que la tierra se le venía abajo. No solo era ella la víctima, había muchas más, mujeres que estaban siendo engañadas y arrastradas al mismo destino. Con el estómago revuelto, Lucía devolvió el teléfono a su lugar y trató de mantener la calma. Sabía que si Andrés descubría que había estado husmeando en su teléfono, las consecuencias serían catastróficas. Pero en su mente se desató una guerra. No podía esperar más. Esa misma noche, Lucía decidió hacer lo que más temía: pedir ayuda. Sabía que tenía que confiar en alguien fuera de la casa, alguien que pudiera ayudarla sin ponerla en peligro. Pero, ¿a quién podía acudir? ¿Cómo podía confiar en alguien en un país extranjero, con tan pocos recursos y sin saber quién estaba realmente de su lado? La mañana siguiente, Lucía empezó a buscar en Internet.
Encontró varias organizaciones de apoyo a mujeres que sufren abuso emocional y físico, pero la mayoría operaban en Brasil de manera discreta. Tras investigar un poco más, descubrió que existía una pequeña red de apoyo para víctimas de tráfico de personas en la ciudad, gestionada por un grupo local de activistas. Decidió contactarlos, sabiendo que esa podría ser su única oportunidad para escapar con vida. Su mensaje fue breve pero urgente. Estoy en peligro. Mi esposo no es quien dice ser. Necesito ayuda, por favor. Mientras esperaba una respuesta, Lucía se dio cuenta de que su situación se volvía más insostenible con cada día que pasaba. Andrés ya no la miraba como antes, ya no había gestos de cariño, ni los toques amables que un día la hicieron enamorarse. Ahora, la relación estaba completamente distorsionada. Andrés la observaba como si fuera una pieza en su juego, algo que podía manipular a su antojo. La tensión entre ellos aumentaba cada vez más. Lucía sentía que se estaba ahogando, pero también sabía que tenía que resistir. No podía permitir que él ganara. Al día siguiente, Andrés notó que Lucía estaba diferente. Estaba más callada de lo habitual y sus ojos reflejaban una determinación que él no había visto antes. «¿Qué pasa, Lucía?», le preguntó con tono suave, como si no supiera que algo estaba ocurriendo. Ella lo miró fijamente, sin decir una palabra. Su mente se encontraba a 1000 por hora, calculando cada movimiento. Andrés intentó tocar su brazo, pero Lucía se apartó rápidamente. Algo en su reacción pareció inquietarlo. «¿Qué te pasa? ¿No me quieres más?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lucía no respondió, pero dentro de ella sentía una rabia creciente. ¿Qué se creía él? No podía ser tan manipulado, no podía seguir siendo su víctima. El resto del día pasó lentamente, pero Lucía ya tenía un plan. El contacto que había hecho con la red de apoyo respondió por fin. Le dieron un número de teléfono y una dirección donde podía ir para recibir ayuda inmediata. Sin embargo, no sería fácil llegar hasta allí. La ubicación estaba en un barrio lejano y muy peligroso, y Lucía sabía que si Andrés se enteraba de sus planes, su vida estaría en peligro. No podía confiar en nadie, ni en la gente del barrio. Su única esperanza era salir cuanto antes, pero tenía que hacerlo con mucho cuidado. Esa noche, después de que Andrés se quedó dormido, Lucía comenzó a preparar su escape. Empacó lo esencial en una pequeña mochila: ropa, su pasaporte, algo de dinero en efectivo y, lo más importante, el teléfono móvil con las pruebas de lo que Andrés había estado haciendo. Sabía que era su única salvaguardia, que si algo le sucedía, al menos las autoridades tendrían pruebas suficientes para atrapar a Andrés y a su red. Al escuchar el sonido del respirador de Andrés en la habitación, Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era ahora o nunca. Lucía esperó a que la noche se profundizara. El sonido del ventilador de techo en la habitación era su único acompañante mientras sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Con manos temblorosas, empezó a sacar todo lo que había empacado en la mochila. La sensación de peligro se apoderaba de ella con cada movimiento, pero también había una creciente sensación de determinación. Este era su momento. Andrés había caído en un profundo sueño, como de costumbre, y no parecía despertar hasta la madrugada. Aprovechó esta oportunidad para salir sin hacer ruido. Con cuidado, Lucía se acercó a la puerta de la habitación y la abrió lentamente. El pasillo estaba oscuro y desierto. En el silencio de la casa, cada paso parecía resonar en sus oídos. No podía fallar. Sabía que cualquier error podría significar su fin. La puerta principal estaba a solo unos metros, pero estaba cerrada con llave. Lucía se detuvo un instante, respiró profundamente y buscó en su mochila las llaves que había conseguido antes. Había observado cómo Andrés cerraba la puerta y sabía que él siempre dejaba las llaves cerca, en un pequeño cajón de la entrada. Con la llave en mano, abrió la puerta suavemente. El aire frío de la noche la golpeó en la cara, y por un segundo, Lucía se detuvo para absorber la sensación de libertad que por fin experimentaba. No era un escape, era una oportunidad para tomar su vida en sus propias manos, algo que había perdido hace mucho tiempo. Miró alrededor, con la ciudad de Sao Paulo iluminada por la distancia.
No sabía cuánto tiempo tendría antes de que Andrés se diera cuenta de su desaparición, pero lo que sabía con certeza era que no podía volver atrás. Cruzó la calle de la casa con paso firme, pero el miedo la perseguía en cada rincón oscuro. Llegó rápidamente a una parada de autobús, donde tuvo suerte de encontrar un vehículo que la llevaría al barrio donde se encontraba la red de apoyo. Al subir al autobús, Lucía se hundió en el asiento y miró por la ventana, intentando calmar su mente. Pensó en todo lo que había dejado atrás. Su familia en México, sus amigos, todo lo que alguna vez había sido su vida. Nadie sabía en realidad lo que pasaba, y el pensamiento de que tal vez nunca volvería a verlos la hizo sentir una mezcla de dolor y alivio. El viaje fue largo, pero a medida que se acercaba a su destino, Lucía se sentía más aliviada. Sabía que cada kilómetro que la alejaba de Andrés era un paso más hacia su libertad. Finalmente, después de una hora de viaje, el autobús se detuvo en una calle alejada del bullicio de la ciudad. El barrio estaba oscuro, pero no parecía peligroso. Lucía bajó del vehículo y siguió las instrucciones que le dieron en el mensaje, caminando por una calle tranquila hasta llegar a un edificio modesto. Al golpear la puerta, le abrió una mujer de aspecto amable, que la invitó a pasar sin hacer preguntas. Dentro del edificio, Lucía fue recibida por un pequeño grupo de personas que trabajaban en la red de apoyo. Había un par de mujeres y algunos voluntarios que la acogieron con calidez. Todos sabían por lo que había pasado, y ella se sintió un poco más segura al saber que estaba rodeada de gente dispuesta a ayudarla. La mujer que la había recibido le ofreció agua y le dio una manta. «Estás a salvo aquí, ya no tienes que temer», le dijo con una sonrisa reconfortante. Lucía no pudo evitar soltar unas lágrimas. Aunque sentía miedo por lo que había dejado atrás, en ese momento comprendió que había dado el paso correcto. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Lucía se sentó con una de las voluntarias, quien le explicó los próximos pasos a seguir. La prioridad ahora era asegurarse de que estuviera protegida y de que Andrés no pudiera encontrarla. La mujer también le pidió que compartiera lo que sabía sobre la situación de su esposo y su red de tráfico. Lucía relató todo lo que había descubierto: los contactos de Andrés, los mensajes, las fotos de las otras mujeres. Aunque sentía que había perdido todo, al menos esa información ayudaría a que otras mujeres no cayeran en la misma trampa. Era un paso más hacia la justicia, aunque a Lucía le doliera la pérdida de su dignidad y su confianza. En las horas siguientes, Lucía se sintió agotada, pero también aliviada. Sabía que había tomado una decisión difícil, pero acertada. No podía volver a la vida que había tenido antes con Andrés, ni siquiera si eso significaba perder todo lo que había creído en su momento. Lo que estaba viviendo era la oportunidad de reconstruirse. La mujer que había sido víctima ahora era una mujer que podía ser libre, que podía tomar el control de su vida y encontrar la paz. Lucía pasó los siguientes días en el refugio, rodeada de personas que la entendían y apoyaban. Cada conversación que tenía con los voluntarios y las mujeres que habían pasado por situaciones similares la llenaba de fuerza. A pesar de la calma que ahora sentía, no podía evitar recordar constantemente las amenazas de Andrés, su rostro furioso, su mirada fría. Aunque estaba fuera de su alcance por el momento, Lucía no podía relajarse completamente. Sabía que su situación estaba lejos de estar resuelta y que Andrés no se detendría hasta encontrarla. Los días en el refugio pasaron lentamente. Lucía no salía, excepto para acudir a las citas con la policía y con los abogados que estaban ayudando a recopilar pruebas contra Andrés. Los primeros informes que entregó sobre él, sobre sus contactos y su red de tráfico de mujeres, fueron esenciales para abrir una investigación formal. Sin embargo, la policía le advirtió que los casos como el suyo podían ser complicados y que Andrés podría estar utilizando su influencia y dinero para evadir la justicia. El miedo se apoderó de Lucía en varias ocasiones. A veces se encontraba despertando en medio de la noche con el corazón acelerado, temiendo que alguien viniera a buscarla. Las ventanas del refugio estaban cerradas y las puertas siempre con seguridad, pero su mente no dejaba de pensar en las miles de maneras en que Andrés podría encontrarla. Se culpaba por no haber sido más cautelosa, por haberse dejado llevar por las promesas de un futuro que resultó ser una mentira. Una tarde,
Después de una reunión con su abogado, Lucía decidió salir a caminar para despejar su mente. El aire fresco de la ciudad de Sao Paulo la hizo sentir un poco de libertad, aunque estaba claro que la ciudad no era el lugar más seguro para ella. Caminó por una calle tranquila, observando el bullicio de las personas que pasaban por su lado sin conocer su historia. A pesar de la vida que seguía adelante para todos, Lucía sentía que su vida se había detenido por completo. Su mundo antes tan seguro ahora se había desmoronado en pedazos. Al regresar al refugio, fue recibida con noticias que no esperaba. Uno de los voluntarios le informó que Andrés había comenzado a hacer movimientos extraños, intentando rastrear su paradero. Había hablado con sus contactos en la policía, aparentemente queriendo que Lucía fuera arrestada bajo cargos falsos. Esto aumentó aún más su temor, pues sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera las autoridades que habían jurado protegerla. El sistema estaba infiltrado, y los hombres como Andrés siempre encontraban una manera de manipularlo a su favor. Los días siguientes fueron tensos. Lucía se encontraba constantemente en alerta. La policía estaba haciendo todo lo posible para rastrear a Andrés y a su red, pero el miedo seguía latente en el corazón de Lucía. El refugio se convirtió en su único lugar seguro, pero aún así, se sentía atrapada. Solo podía esperar y confiar en que la justicia tomaría su curso. Pero en su mente, las imágenes de Andrés se proyectaban, furioso, buscando venganza. Una noche, mientras estaba en el refugio, recibió una llamada inesperada. Era su familia en México, que había logrado localizarla después de semanas sin saber de ella. Su madre, su hermano y su hermana estaban preocupados, pero aliviados al saber que Lucía estaba a salvo. La voz de su madre la hizo llorar, y aunque la distancia la separaba, Lucía sentía el calor y el apoyo de su familia a través del teléfono. Fue una llamada breve, pero necesaria. Sus seres queridos la alentaron a seguir luchando, a no rendirse. Durante esa llamada, Lucía también les explicó todo lo que había ocurrido desde que había llegado a Brasil, desde la mentira de Andrés hasta la pesadilla en la que había estado atrapada. Aunque la distancia geográfica seguía siendo una barrera, en ese momento, Lucía sintió que la conexión emocional con su familia estaba más fuerte que nunca. Sabía que ellos serían su soporte para lo que viniera, que no la dejarían sola en esta lucha por su vida y su libertad. Al colgar, Lucía se quedó pensando en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que podía ganar si lograba escapar de este infierno. Quería ser fuerte, no solo para ella misma, sino también para su familia. Sabía que la batalla no había hecho más que empezar, pero por primera vez desde que había llegado a Brasil, sintió una leve chispa de esperanza. Si había sobrevivido a todo esto, podía seguir adelante. Con el paso de las semanas, Lucía se sumió en una rutina de incertidumbre. Aunque las autoridades seguían investigando a Andrés y sus actividades ilegales, Lucía sabía que mientras él estuviera libre, su vida no sería segura. Un día, mientras se encontraba en el refugio, una noticia inesperada llegó. Andrés había sido arrestado por un delito menor, pero las investigaciones sobre su red de trata de personas seguían avanzando. Sin embargo, el hecho de que estuviera detenido no significaba que Lucía estuviera fuera de peligro. Su mente seguía alerta y la constante sensación de ser observada no la abandonaba. Un equipo de detectives brasileños estaba trabajando en la investigación, pero Lucía comenzó a dudar de si realmente podrían detener a todos los miembros de la red. Andrés era solo una pieza del rompecabezas, y la extensión de su influencia parecía infinita. Los voluntarios del refugio insistieron en que Lucía debía quedarse y esperar, pero ella se sentía como una prisionera en su propia vida. El refugio, aunque seguro, se había convertido en una cárcel emocional, y no podía dejar de pensar en lo que podría suceder si Andrés se enteraba de que estaba cooperando con las autoridades. Con el tiempo, Lucía empezó a recibir amenazas de anónimos, mensajes llenos de odio y amenazas directas a su vida. Había quienes afirmaban que Andrés ya sabía dónde estaba, que había pagado a alguien para seguirla, aunque nadie sabía si estas amenazas eran ciertas o solo intentos de desestabilizarla. Su miedo se multiplicaba, pero la idea de irse de Brasil parecía imposible. Sus pasaportes y documentos seguían bajo la custodia de la policía como parte de la investigación, lo que la dejaba atada a la situación, sin un futuro claro. Una noche,
Mientras se encontraba en la pequeña sala del refugio, Lucía decidió que no podía seguir viviendo con este temor constante. Necesitaba tomar el control de su vida de nuevo. Recordó las lecciones de supervivencia que había aprendido durante sus años en México, su capacidad para adaptarse, para luchar incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Pero la pregunta era, ¿cómo escapar de un hombre tan peligroso, manipulatorio como Andrés? Fue entonces cuando una de las voluntarias del refugio, Mariana, le ofreció una solución. Mariana había trabajado en casos similares en el pasado y conocía algunas rutas seguras para extranjeros en situaciones complicadas como la de Lucía. Aunque no era un camino fácil, Mariana le sugirió que considerara salir de Brasil bajo una identidad falsa. La idea de abandonar su vida, de huir nuevamente, la hizo dudar por un momento, pero la desesperación la empujó a aceptar la propuesta. Sabía que no podía seguir viviendo con miedo. Antes de tomar una decisión, Lucía tuvo una última conversación con su abogado, quien le explicó que la situación legal en Brasil era complicada. Si Andrés se enteraba de sus planes de huir, podría movilizar a sus contactos para detenerla, y los recursos de Lucía eran limitados. La policía intentaba hacer todo lo posible, pero el poder de Andrés en las sombras de la sociedad brasileña seguía siendo una amenaza. No obstante, el abogado le prometió que, si decidía huir, intentaría interceder para que no se le acusara de abandonar el país ilegalmente. Lucía sintió que había llegado a un punto de no retorno. Estaba dispuesta a tomar cualquier medida necesaria para protegerse. A pesar del miedo, se encontraba decidida a salir de Brasil. Empezó a planificar su huida con la ayuda de Mariana, aunque sabía que cualquier paso en falso podría significar su fin. Se le decía que tenía que ser paciente y esperar el momento adecuado. Mientras tanto, no dejó de pensar en sus hijos en México, quienes aún no sabían el alcance de la pesadilla en la que se encontraba. La idea de verlos nuevamente la mantenía con vida. En medio de su preparación, Lucía comenzó a recibir noticias de que Andrés había sido liberado bajo fianza, lo que generó un miedo aún mayor. Si él estaba libre, su tiempo para escapar se estaba agotando rápidamente. Por fin, la decisión estaba tomada. Lucía tendría que huir lo antes posible. Lucía no podía esperar más. Los días pasaban con una tensión insoportable, y cada vez que escuchaba un ruido en la calle o veía a alguien mirándola, su corazón se aceleraba. El plan para huir de Brasil estaba en marcha, pero cada paso debía darse con la máxima precaución. Mariana, quien se había convertido en su amiga y confidente, la había ayudado a obtener una nueva identidad. Lucía ahora tenía un pasaporte falso, un nuevo nombre y una historia que contar si alguien le preguntaba por su vida. Pero sabía que este cambio de identidad era solo el primer paso en su largo camino hacia la libertad. Una noche, mientras la policía aún realizaba las investigaciones en torno a Andrés, Lucía se despidió del refugio con una sensación de alivio mezclada con miedo. Mariana la acompañó al aeropuerto, pero el momento de la despedida estuvo lleno de emociones encontradas. Sabía que, a partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. Lucía iba a salir de Brasil de forma clandestina, cruzando fronteras sin dejar rastro. Su destino era incierto, pero era lo único que podía hacer para escapar de su pesadilla. Antes de partir, Mariana le dio un último consejo. No confíes en nadie, Lucía. Aunque parezca que estás a salvo, nunca olvides lo que has vivido aquí. La gente con malas intenciones puede estar en todas partes. Lucía abrazó a Mariana, agradecida por todo lo que había hecho por ella, aunque no sabía si alguna vez volvería a verla. Con lágrimas en los ojos, subió al avión, dejando atrás una vida que había intentado reconstruir, pero que nunca sería la misma. El vuelo a México fue largo y angustioso. Lucía intentó descansar, pero la ansiedad la mantenía despierta. La idea de regresar a su país natal le ofrecía una sensación de esperanza, pero también de culpa. No podía dejar de pensar en su familia, en sus hijos y en el dolor que les había causado su partida. Sabía que tenía que contarles la verdad, pero temía cómo reaccionarían al escuchar lo que había sufrido. La distancia entre ella y México solo aumentaba su ansiedad, pero al mismo tiempo la acercaba a la seguridad. Al llegar a Ciudad de México, Lucía se sintió un poco más aliviada.
pero todavía no estaba fuera de peligro. Sabía que Andrés tenía contactos en varias partes del mundo y que su huida no significaba necesariamente que estaría a salvo. Durante los primeros días en la ciudad, Lucía se refugió en casa de una amiga cercana, pero la paz era fugaz. La ciudad, con su bullicio y su caos, también le recordaba la vida que había dejado atrás en Brasil. Cada rincón le parecía desconocido, como si estuviera viviendo en un lugar donde ya no pertenecía. Su primera prioridad fue contactar con su abogado en Brasil para que le ayudara a resolver la situación legal. Pero la comunicación con él era complicada. La red de Andrés aún estaba activa, y Lucía sabía que cualquier conversación que tuviera podría ser escuchada. Mientras tanto, comenzó a hacer movimientos discretos para restablecer su vida. Se registró en un curso de idiomas, buscó trabajos temporales y se aseguró de no llamar la atención. Pero en lo más profundo de su ser, Lucía seguía temerosa de que Andrés pudiera encontrarla en cualquier momento. A pesar de todo, el tiempo fue pasando y Lucía comenzó a sentir que, tal vez, la vida podría ofrecerle algo mejor. Empezó a tomar clases de yoga y meditación con la esperanza de recuperar la paz que había perdido durante esos años de sufrimiento. No obstante, sabía que su libertad era frágil. Cada día traía consigo el miedo de ser descubierta. Y por momentos, Lucía pensaba que tal vez nunca podría escapar completamente de la pesadilla que Andrés había sembrado en su vida. En una tarde tranquila, mientras paseaba por un parque en la ciudad, Lucía vio una noticia alarmante en su teléfono. Andrés había sido capturado nuevamente en Brasil, pero esta vez había sido acusado de muchos otros crímenes. El informe de las autoridades confirmaba que la red de tráfico de mujeres en la que había estado involucrado estaba siendo desmantelada. Lucía no sabía si sentirse aliviada o preocupada, pues temía que algunos miembros de la red pudieran estar al tanto de su paradero. No obstante, este fue un pequeño rayo de esperanza que le permitió, por un breve momento, respirar más tranquila. Esa misma noche, Lucía se sentó sola en su apartamento, mirando por la ventana al bullicioso horizonte de Ciudad de México. Pensó en lo que había perdido, pero también en lo que había ganado: su vida, su libertad y la posibilidad de empezar de nuevo. La pesadilla de Brasil no había terminado por completo, pero Lucía había tomado el control de su destino. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría ver una luz al final de su largo túnel. Después de las noticias sobre la captura de Andrés, Lucía trató de relajarse, aunque el miedo nunca desapareció por completo. Su vida en México, aunque distante de la pesadilla vivida en Brasil, aún tenía cicatrices que no se curaban fácilmente. La huella de los abusos, las mentiras y las manipulaciones que había soportado la perseguían a diario. A veces, las voces en su cabeza le susurraban que no podía confiar en nadie, que la libertad era solo temporal. Sin embargo, la luz al final del túnel se hacía más brillante con cada día que pasaba. A pesar del miedo constante, Lucía comenzó a salir de su zona de confort. Se inscribió en una escuela de fotografía, algo que siempre había querido aprender. Poco a poco, descubrió que podía reencontrarse con su pasión por el arte, algo que Andrés había apagado por completo. Los colores y las formas a través de la lente de una cámara le ofrecieron una pequeña sensación de control sobre su vida. Cada foto tomada era una afirmación de que ella aún existía, que aún tenía sueños propios. El proceso de sanar fue largo. Lucía comenzó a asistir a terapia, donde pudo hablar de su experiencia y aprender a manejar la ansiedad que la acosaba. No fue fácil. Muchas veces se sentía culpable por no haber podido escapar antes o por haber caído en las mentiras de Andrés. Sin embargo, su terapeuta le ayudó a comprender que no era su culpa. Los manipuladores y abusadores como Andrés eran expertos en crear una falsa realidad, y Lucía no era responsable de las decisiones. El contacto con su familia en México fue mínimo al principio, ya que Lucía temía que su pasado en Brasil pudiera ponerlos en peligro. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a confiar de nuevo. En uno de los momentos más emotivos, se reunió con su madre en una cafetería de Ciudad de México. Las lágrimas de ambas mujeres no podían detenerse. Lucía le explicó todo lo que había vivido, sin omitir detalles, mientras su madre la abrazaba con fuerza. «Lo que importa es que estás a salvo, hija. Ya no tienes que cargar con ese peso»,
le dijo su madre, y Lucía, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirse protegida. Poco a poco, Lucía empezó a reconstruir sus lazos familiares. A pesar de las diferencias que habían surgido durante su tiempo en Brasil, su madre, sus hermanas y su hermano la recibieron con los brazos abiertos. Las reconciliaciones no fueron fáciles, pero Lucía entendió que no estaba sola. Su familia estaba dispuesta a apoyarla en su proceso de sanación, aunque también les costaba comprender completamente el sufrimiento que ella había atravesado. En cuanto al futuro, Lucía comenzó a ver las posibilidades con más esperanza. Aunque aún no sabía qué le deparaba la vida, se dio cuenta de que estaba más fuerte de lo que jamás imaginó. Tenía 36 años, y aunque no tenía todas las respuestas, había aprendido a valorar su autonomía, su libertad, sobre todo, a confiar en sí misma. La idea de tener un futuro sin el peso de la manipulación sobre ella se volvió una meta cada vez más alcanzable. En su trabajo como fotógrafa, Lucía comenzó a recibir más encargos y comenzó a crear un portafolio con sus mejores fotos. La pasión por capturar la esencia de las personas y sus historias la mantenía motivada y enfocada. La fotografía le permitía expresar sus emociones sin palabras, algo que había sido muy difícil para ella durante esos años de abuso. Ver el mundo a través de la cámara le dio un sentido de pertenencia y la ayudó a reconectar con su alma artística, algo que nunca debió perder. Por supuesto, las cicatrices seguían presentes, aunque más profundas que visibles. Lucía todavía tenía pesadillas. A veces recordaba las amenazas de Andrés y las manipulaciones, pero su determinación por seguir adelante fue más fuerte que cualquier temor. Con el tiempo, las pesadillas disminuyeron, y aunque las heridas emocionales tardaron más en sanar, Lucía sabía que tenía el poder de seguir adelante. El mes siguiente, Lucía recibió una invitación para hacer una exposición de sus fotografías en una galería de arte local. Era un paso gigante en su carrera, algo que nunca habría imaginado hace solo un año. Para ella, esta exposición era mucho más que un logro profesional. Era un símbolo de su resiliencia, de su capacidad para reconstruir su vida después de haber pasado por tanto dolor. Sabía que este era el inicio de una nueva etapa. En su discurso de apertura de la exposición, Lucía compartió su historia con el público. Habló de la importancia de la libertad, del derecho a decidir sobre su vida y de cómo el arte había sido su salvación. Las lágrimas en sus ojos eran de esperanza, de gratitud y de una fuerza interior que nunca antes había conocido. Cuando terminó su discurso, los aplausos fueron abrumadores. Lucía sabía que, a pesar de todo lo que había vivido, había salido victoriosa.